Bien, profesora, nuevamente le doy la bienvenida. Sí, hay, bueno, una lectura que les dejé en Educación, temas transversales, El bello riesgo de educar, y el otro texto que se llama La filosofía se ha vuelto loca, ¿no? De un pensador, profesor francés, que hoy lo vamos a revisar. Es un libro muy controvertido. Y usted dirá, oye, profesor, pero eh, ¿a qué se refiere usted? ¿No? Ahorita lo vamos a analizar en temas de educación, temas transversales. Pero como se dice en la jerga filosófica, eso es harina de otro costal. Por lo tanto, vamos a entrar ahorita, vamos a seguir ya con nuestra materia de competencias. Pero qué bueno, profesora Brenda, que lo vayas revisando, al igual los demás, tu demás compañera, porque eso es lo que se quiere enseñar en la escuela y no es correcto. Seamos honestos, no es correcto. Confunden. Si así los niños se confunden de la vida, como ustedes habían hablado de la normalidad, pero a poco no se pueden confundir de problemas también que pueden existir. Entonces, eso es importante también que no se pierda de vista ese tema. Hay que cuidar también el punto de vista también de la inocencia de los niños. Lamentablemente hay niños que ven cosas que dicen, oye mamá, oye papá, ¿qué es esto? No lo entiendo, pues no lo entienden, ¿no? Bien, el tema del juego, ya para ir finalizando también, y ahorita vamos a entrar ya a lo que es tecnologías educativas. Aquí el juego, como pueden ver, les dejé un libro también de competencias, creo que sí, sí, estoy seguro que sí, se llama Educar fuera del aula. No sé si ya lo viste por ahí, ya lo vieron profesoras de Juliet. Ahí viene técnicas para llevar a cabo competencias fuera del aula, a través de objetos, a través de destrezas y sin fin de cosas. Pero ¿a poco no? Les platicaba antes de irnos a este pequeño receso. ¿A poco no? La vida es un juego. Hay roles, hay reglas, hay normativas, no todo se puede hacer ahí. Y también tiene una finalidad y sobre todo también tiene un concepto de fin. A eso se precisamente habla la propia Montessori. Cuando puedan, hagan actividad en el aula, lleven pelotas. Hay una actividad que yo lo utilizaba mucho en educación especial. Yo cuando estudié con los maristas, claro, no me gusta hablar mucho porque se trata precisamente de hablar esto, pero cuando yo estuve con los maristas, trabajaba mucho con los niños en educación especial. Llevábamos precisamente pequeñas, bueno, un recipiente de agua un poco amplia y ahí cada uno de ellos iba haciendo su propio pececito con papel, barquitos, etcétera. Lo ibas colocando en esa pila de agua y cada uno en equipos iba construyendo su anzuelo. No sé si han visto la caña de pescar, construir y ponerle precisamente un pequeño anzuelo de plástico y se empezaba a hacer una pequeña competencia por el cual el equipo que capturara más peces, ese era el ganador. Esa actividad lo pueden hacer, implica cooperación, implica estrategia, pero también implica cierto proceso de tiempo. Esa actividad se llama precisamente pescando en el aula de clases, así se llama pescando. Lo pueden utilizar y eso puede ayudar precisamente para ir trabajando este tema de el tipo de los juegos de la propia María Montessori. Muy bien, para ir finalizando, eh, aquí precisamente lo que se quiere es descubrir algo que no existía. Es decir, el mundo para la época o para la acción de los niños es algo que no existe aún. Recuerden que, como dijo Emilio Durkheim en su libro Sociología y Educación, la educación es hecho por los adultos. Por eso es importante que el niño, los jóvenes, vayan descubriendo ese punto de vista y ese mundo. ¿Qué podemos concluir de María Montessori? Montessori nos deja una idea muy interesante. En primera tesis, el niño siempre quiere aprender. Esa es la primera tesis con lo que concluimos de María Montessori. Dos, el hogar, no solamente la escuela, el hogar, la casa, también es un lugar de mucho aprendizaje, que es la cuchara, utilizar hasta los cajones donde deja sus cosas, arreglar la recámara, todo eso tiene un sentir. Si eso en la tercera tesis, si toda esa vivencia de la casa también lo proyectamos al aula de clases, el niño no va a perder de vista las acciones que conlleva una responsabilidad social, laboral y académica.
¿Por qué? Porque todo se va organizando y todo tiene una estructura totalmente organizada. Esa es como la tercera tesis. Y la cuarta tesis de María Montessori es, de vez en cuando, preguntarle al niño, ¿qué quieres aprender hoy? ¿Qué quieres hoy aprender tú? Eso es importante, no perderlo de vista. Y también la quinta tesis y final. Un aula vacía es un aula sin significados. ¿Qué debemos de hacer? Llenar el aula de clases con significados. Es decir, dibujos, toda esa fantasía que vive el niño, ponerlo. Un aula lleno de dinosaurios, un aula lleno de los Minions, esta película que va a salir con, oh, etcétera, nace un nuevo villano. Qué bonito fuera que uno, yo me acuerdo, estar desde pequeño y llegar a un aula lleno de tus héroes para estimular la imaginación y el aprendizaje. Recuerden, un aula vacía no tiene significados. Llenen sus aulas de clases con significados, nos dice María Montessori. Jueguen con los niños. También el canto es importante. Hagan canto con los jóvenes. Eso es importante. Y los roles. Siempre es importante empoderar a través del rol a los niños en temas de competencias educativas. Como pueden ver, la pregunta es, ¿las competencias se adquieren o se nace con competencias? Pues bien, somos propensos algunos para tener habilidades, que lo vamos a ver con inteligencias múltiples, pero lo que sí es que se adquiere. No nací, es decir, me da pena. Vas a adquirir la competencia de desarrollo grupal. Vamos a trabajar en el aula, ¿qué te parece? Interesante. ¿Por qué? Y usted dirá, bueno, profesor, pero trabajar en equipos en el aula con mi amigo Pepito, con mis amiguitos, ¿qué sentido tiene? Tiene mucho sentido, porque cuando tú vayas a pedir un trabajo, porque así es, vayas a una entrevista laboral, sea cualquier índole que quieres estar, tendrás seguridad en ti mismo. ¿Por qué? Porque vas a hablar con otros y no vas a estar todo penoso, vas a decir, claro que sí. Y él, ¿a poco no lo que te preguntan en la empresa cuando trabajas? ¿Cómo anda en trabajar en grupo? No, perfecto. Lo trabajé desde la escuela esa competencia. Oh, no es posible. Contratado, profesor. Contratada, profesor. Contratado. Eso es lo que nos dice Montessori y eso es lo que nos queda precisamente en este tiempo del siglo XXI. Bien, ¿qué te llevas de esta lectura, profesora Auralia? Como lo viste, aparte de que Montessori por ahí dejó un niño abandonado, dejando ese pequeño niño, ¿qué te llevas de la lectura, profesora Auralia? Pues cambió mi perspectiva porque cuando hablaba o escuchaba Montessori, todo bueno, yo decía, es puro juego, qué pérdida de tiempo, yo no tengo tiempo, tengo muchas asignaturas que trabajar, tengo muchas competencias, tengo muchos aprendizajes esperados que tienen que adquirir mis niños, entonces yo no tengo tiempo. Entonces, ya ahora pues que lo indagamos un poco más o que ya lo estudié, digo yo, pues no, entonces hay que aplicarlo porque en realidad es, o sea, de que por ser docente siempre tú eres el que tiene la razón, tú eres el que dirige, tú eres el que manda, tú eres el que ordena, ellos solamente obedecen, entonces cuando ya tú le dices al niño, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres aprender? Pues ahí como que hasta cambias el chip del niño, ¿no? O sea, de darle como que la razón, esa importancia. Entonces, y volvemos a lo mismo, pues están haciendo otros juegos, pero están aprendiendo, están adquiriendo ese conocimiento. Por ejemplo, ahorita que decíamos que el juego, por ejemplo, en el jugar a la tiendita, o sea, ahí le estás enseñando matemáticas y el niño no sabe que está sumando, que está restando, que está multiplicando, no sé, pues todo eso, si lo ponemos en práctica, yo creo que debe funcionar muy, muy padre y cambiamos la manera de trabajar, lo hacemos más dinámico, más interesante para los niños. Entonces, de mi parte, yo creo que sí he implementado a que dices tú, sí lo he hecho, sí lo he hecho, pero yo creo que si te cambias ahí el chip también tú, pueden mejorar muchas cosas y más que todo el beneficio pues sería para nuestros alumnos. Totalmente, profesora Auralia. ¿Se acuerdan que les he platicado al profesor, el propio, bueno, le he platicado un poco del propio Mark Presky? eh, También les he platicado del profesor Richard Gerber, ¿te acuerdas, profesora Brenda? El libro que se llama Crear hoy la escuela del mañana. Él tiene varios libros. Ese del libro Crear hoy la escuela del mañana
genera otro libro que se llama Manifiesto por el Cambio, así se llama el del profesor Richard Gerber, Manifiesto por el Cambio. Richard Gerber cuando llegó a una escuela popular en Inglaterra, era una escuela donde había mucha deserción escolar. Los niños no querían ir a la escuela, porque la escuela que era gris, no era amigable, ¿no? Y decían, no, pues no quiero ir a la escuela, hace un frío ahí terrible y yo quiero estar en mi casa. Entonces, ¿qué hizo el propio Richard Gerber? Claro, con presupuestos, fue a las empresas de Facebook, fue a las empresas donde curiosamente ustedes van a esas empresas de Google, lo que hay, mucho color. Es decir, el color también influye en el aprendizaje, decía Richard Gerber. ¿Qué realizó? Le pintó toda la escuela, pero ¿qué puso dentro de la escuela? Puso una pequeña ciudad. Esa es la gran innovación que hizo el propio Richard Gerber. Una pequeña ciudad. De hecho, la escuela de Richard Gerber es la más visitada por pedagogos del mundo. Van a Inglaterra y vamos a ver a la escuela del profesor Richard Gerber. ¿Qué hay dentro de la escuela? Una pequeña ciudad. ¿Qué hay en una pequeña ciudad? ¿Qué servicios? Hay un banco, hay un restaurante. ¿Qué más le ponen por ahí? Hay también un local de transporte de autobuses, hay un pequeño aeropuerto, es decir, todo es dentro de la fantasía de los niños. Y cada uno de los niños, todos los viernes, terminan a partir de las 11 de la mañana las actividades y se van a ocupar su rol. El que es director del aeropuerto, el que es el banquero, el que es así, toman roles. O el que es por ejemplo, el que atiende la tienda. Va a los niños y compran sus dulces y todo. Toda esa actividad que hizo Richard Gerber, uno, empoderar a los niños, pero también tomar responsabilidades. Cuando salgan a ese mundo de la realidad, yo ya lo viví en la escuela, claro que sí lo puedo hacer, ya lo he vivido. Impresión! Fíjate lo que hizo Richard Gerber, una pequeña ciudad dentro de la escuela. Estaría muy bien que lo aplicaran, ¿no lo creen? Una muestra académica de un viernes. Tremendo, tremendo. Por eso se hace la muestra académica donde los jóvenes dan su resultado educativo, ¿no? Vamos al banco y ahí están los niños, puros niños atendiendo. ¿Qué necesitan? Necesita un préstamo. Profesor José Cruz, ya debe mucho dinero. ¿Cuánto debo? 50 pesos. Híjole, es mucho dinero. No, ya, no hay préstamo. Se ha cerrado el préstamo. Eso es lo que hizo Richard Gerber. Por eso su escuela es una de las mejores a nivel mundial. Una pequeña ciudad dentro de la escuela. Los colores influyen. Una escuela muy amigable. De hecho, él transformó, hay una biblioteca y una cafetería también. Un lugar también amplio. Pero usted mira, oye, profesor, pero si la escuela en México es una casa pequeña, lo sé, lo sabemos. Hagamos posible eso. A eso se refiere Montessori. Que hagamos posible ¿qué? Imitar lo que pasa en la sociedad para que los niños se hagan responsables, ¿no? Todo el mundo habla de que es que quiero ser libre, el feminismo, el machismo, sí. Hablemos de responsabilidad también, ¿no? Vayan pensando, Richard Gerber, crear hoy la escuela del mañana. Qué pedazo de libro. Ese libro ya lo leí, fantástico, fantástico libro. Muy bien, hemos llegado ya al final de la profesora María Montessori. ¿Cuál es precisamente la perspectiva en este punto de María Montessori? Se ha llevado a cabo, algunas escuelas lo llevan bien a cabo. La cuestión es que María Montessori, recuerden, su método nada más llegó hasta nivel secundario. No hay un método Montessori a nivel preparatoria, mucho menos a nivel superior de universidad. Por eso a veces el golpe es fuerte, porque yo he conocido alumnos que vienen de Montessori, de secundaria, y luego se van a escuela pública en preparatoria. Hombre, el cambio es tremendo a nivel pedagógico, ¿no? Donde allá prácticamente empoderaban, aquí prácticamente haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras. No, espérame, no puedo hacer lo que quiero, hay libertad y ser responsable, etcétera. Ese puedo decir en términos de perspectiva la gran dificultad que existe. Es decir, Montessori nada más pensó para nivel básico, ¿no? Pero no para preparatoria. Es decir, hay otras grandes dificultades ya a nivel, bueno, en preparatoria prácticamente terminas utilizando el método conductista, es decir, condicionas al alumno porque si no se van todos
a la revolución. A mí me tocó dar clases de secundaria y no es nada fácil con los jóvenes, pues, más enseñar filosofía, porque hay prioridades, como es el tema del amor en los niños de secundaria. Muy bien, esa es la perspectiva de la profesora María Montessori. ¿Alguien quiere leer este libro de pedagogía científica? Lo puede encontrar en la plataforma de Amazon. Yo, de hecho, ahí pido mis libros, me llega, déjeme decirle, a lo mejor ustedes también son expertos. A mí me llegan libros de Amazon, muy bien llegan a la casa. Ahí está el libro de pedagogía científica, un libro que acaban de sacar. Hay muchas reimpresiones, ediciones nuevas de Montessori. Ese libro, el que lo quiera leer de pedagogía científica, narra toda la parte personal de Montessori y los métodos, pero más descriptivos y amplios. Es un libro como de 300 páginas. Entonces, si usted me pregunta, oye, profesor, ¿sigue vigente Montessori? Sí, sí, sigue vigente, porque lo que se pretende es que también el alumno aprenda a pedir y aprenda también a organizar su propia vida. De eso se trata. Muy bien, llegamos al final de Montessori. Edaín, ¿quieres comentar algo, profesora? Pues nada más ahorita, profe, que de la participación de la maestra Oralia que usted retomó con el Richard Gerber, en Semana Santa fuimos a Guadalajara y hay un lugar allí que se llama Kitsania. Me Sí. acordé mucho ahorita de esa escuela que usted dice de Richard Gerber, porque ahí a los niños, bueno, llega como si fuera un aeropuerto y luego les dan una tarjeta del banco de verdad de BBVA y va el niño al banco y se la personaliza a otro niño con su nombre. Y luego hay muchos, como igual es como una ciudad, pero todo es para los niños. Mi esposo y yo primero estábamos así como, ay, pues nosotros no vamos a hacer nada. Pero ya estando ahí, o sea, es muy padre porque a veces sí pensamos, nada más están jugando, ni aprenden nada y así. Entonces ahí había un laboratorio Chopo. Ahí entraron los niños y ellos ven una muestra de sangre en el microscopio y analizan cómo está y luego les van pagando y luego van a trabajar a desponchar llantas y así. Ellos trabajan, pero están jugando, se divierten y van depositándoles en su tarjeta y antes de ir a la tienda van a Liverpool porque ahí hay otra tienda Liverpool donde ellos compran según lo que trabajaron y ahí, se me hizo bien curioso, ahí trabajan de bomberos, de ambulancia, de muchas cosas que son de la vida real, pues. Entonces se me hizo muy interesante porque había un lugar de juego libre y yo, pues jueguen un ratito para sentarnos y no, porque luego no nos vamos a completar nada cuando nos vayamos. Entonces, el juego ya ellos sí se están divirtiendo, pero también implica algo de recompensa que es en ese momento lo que están aprendiendo y también extra lo que van a poder comprar cuando finalicen. Y uno piensa que nada más juegan, pues total que después de Semana Santa mi hija aferrada que quería un microscopio, ya le compramos un microscopio, tiene ahí sus vidritos y luego recupera agua de la lluvia, que va a haber poquita tierra, que va, entonces ya reflexionando con lo que estamos viendo ahorita, a nosotros se nos hace un juego, a lo mejor se nos hace sin importancia, que no deja un aprendizaje, que no puede ser duradero, pero luego nosotros como maestros o como papás también queremos, no va a traer nada de provecho, no hagas eso, a ver, mejor ponte a hacer esto. Y el niño, el impacto que tiene es a corto plazo y en cambio cuando se involucra él y él lo descubre y él se conecta con lo que tiene dentro de él, pues el impacto es mayor y a lo mejor es ahí en donde estamos un poquito equivocados y qué bueno que hubo esta oportunidad de conocer más a fondo realmente la teoría y la idea de cómo debe ser, porque conocemos de lo que nos platicaron, de lo que les platicaron, de lo que conocían y no realmente el autor y es muy enriquecedor. Totalmente, profesora. Sin duda alguna, ¿qué hubiéramos querido? Un servidor, al igual que ustedes, ¿qué hubiéramos querido que nuestra escuela hubiera sido así? Yo no hubiera faltado nunca a clase. Si es que, bueno, uno se enferma, ¿no? Pero una escuela así, qué maravilloso hubiera sido. Claro, se necesita presupuesto y visión de futuro, ¿no? Visión de futuro. Recuerden que hay mentes que se han quedado en el siglo XIX, ¿no? Recuerden que decía César, profesora Brenda, César Bona, ¿no? Hay escuelas del siglo XIX con ciudadanos del siglo XXI, con profesores del siglo XIX, ¿no? Es decir, hay mente, recuerden que la mente se queda muchas veces en el pasado. ¿Qué hubiéramos querido así? Pero se requiere presupuesto, buenas políticas públicas, políticas educativas claras,
No, imagínate, no fuera un exitazo, es decir, tener una escuela con ese proyecto de Montessori del juego y de una pequeña ciudad de Richard Gerber, fuera un exitazo tremendo. Claro está, con sentimientos y también con interpretación, que nada más poner juegos por poner juegos, pues no tiene sentido. Debe de haber una comprensión clara. Muy bien, vamos ya con nuestra materia de tecnologías de la educación, profesora. Ya vamos con nuestra 9ª sesión. Nada más quiero ver rápidamente al profesor David sobre implicar el cerebro reconectado, sobre el área Broca. Vamos a ver del cerebro, ¿no? El área Broca. Pero vamos a entrar ya con el profesor Mark Presky. El mundo necesita un nuevo currículo. ¿Se acuerda que les dejé ese texto? Aquí curioso, hay dos encontronazos. Es como si fuera el Canelo con este boxeador, oye, aviéntame un golpe, papá, etcétera. Hay dos boxeadores en el ring ahorita. Por un lado, el profesor David y el profesor Mar. ¿Qué significa esto? David propone que los niños debemos de cuidar a los niños en temas de tecnología que no se deben de involucrar, todavía no. Y el profesor Mar dice, sí, hay que implicar a los niños. Es decir, aquí hay dos argumentaciones encontradas en el boxeo. Vamos a ver entonces por qué, cuál es la argumentación del profesor David. El profesor David es un profesor de Estados Unidos, estudió lo que era parte de administración, pero se estudió el doctorado en Harvard, terminó sobre temas educativos, al igual que el profesor Mark Presky. Recuerden que la Universidad de Harvard viene desde el siglo XVI. Uno de los lemas de la Universidad de Harvard es Veritas. Así es, está en latín. De hecho, cuando vean el escudo de Harvard, está en latín. Yo he estudiado en la Universidad de Harvard, pero del punto de vista de historia de la educación occidental. Recuerden que hay un libro de John Bowen, es de un inglés de la Universidad de Cambridge. Son 3 volúmenes el libro, si alguien lo quiere comprar, es un libro riquísimo, de editorial Herder. Se llama Historia de la Educación Occidental. Historia de la Educación Occidental, de John Bowen. Es el mejor libro para mí, el mejor que se haya escrito sobre historia de la educación. Hay otro libro que eso yo lo tengo en PDF, es de la educación, es de la Universidad Nacional a Distancia de España. Ese libro es, en efecto, Historia de la Educación, así se llama. Yo lo tengo en PDF, si gusta se los paso. Y habla desde la educación de la India, de Japón, de China y llega hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, precisamente esto nos ayuda para comprender de qué va el tema tecnológico. Recuerden que lo habíamos ya platicado con la profesora Brenda. La tecnología viene desde la época del ábaco, ¿no, profesora Brenda? Desde el fuego, por ahí vimos una lectura. Eso es técnica, eso es tecnología. Y eso es importante no perderlo de vista. Muchos creemos que la tecnología surgió en el siglo XX. No, la tecnología viene desde la época del Homo sapiens. Estamos hablando de la época prácticamente 5.000, 6.000 antes de Cristo, antes de las primeras comunidades, Sumeria, Mesopotamia, Egipto, los persas, los babilónicos. Antes de eso ya existía una técnica que es precisamente la creación. Recuerden, el hombre no puede hacer algo de la nada y nunca lo va a poder hacer. Lo que está haciendo es construir algo que ya existe. Vean, ¿no? Construir algo que ya existe previamente. Muy bien, entonces el profesor David estudió en esa universidad que dice el lema, Veritas significa en latín verdad, ¿no? La Universidad de Harvard. Hay otra universidad que ahorita lo vamos a ver, que estuvo el profesor Mark Presky, que se llama la Universidad de Yale. De hecho, su lema está en hebreo antiguo. Es una universidad judía en Estados Unidos. Es una en tecnología, al igual que el MIT, ¿se acuerdan? La universidad del MIT también en temas de tecnología están prácticamente a la vanguardia. De ahí viene inclusive de la universidad del MIT, al igual que la universidad de Stanford, viene el concepto de microenseñanza y el concepto también de la inteligencia artificial. Muy bien, vamos a entrar a ver qué nos dice el profesor David sobre este tema de qué implicaciones ha tenido la tecnología en nuestro cerebro. Si ha existido o no. ¿Se acuerdan que les platiqué la clase pasada sobre Second Life, la plataforma que les dije que ahí pagas un dinero, haz tu avatar, es decir, el avatar siempre va a ser más guapo que tú, ¿no? No,
Es decir, el avatar va a estar maravilloso, etcétera, ¿no? Es decir, tu yo ideal, lo que debería ser. Bien, vamos a ver qué dice el profesor David rápidamente, porque esta sesión ya la terminamos. Simplemente son como un recalentado, como son configuraciones finales. Muy bien. Eh, este texto sí lo revisaron, ¿no, profesoras? El de implicar el cerebro reconectado. ¿Sí? Ok. Muy bien. Aquí precisamente, aquí el profesor, en primera instancia, hay como un debate. Aquí lo que dice el profesor es que ¿por qué los niños no deben de tener, hasta cuándo los niños deben de empezar con el tema de la tecnología? El profesor propone más allá de los 10 años, para empezar. Mark Presky dice desde los primer año, 2 años deben empezar a utilizar la tecnología. Por un lado, hay como acciones encontradas. Yo creo que el término medio sería una normativa moral de la familia. Es decir, por ejemplo, de parte de mi esposa, tengo por ahí un sobrinito chiquito que ve el celular, pero está viendo puro de ositos, de Plaza Sésamo. Hay como cierta curiosidad tecnológica ahí, ¿no? Entonces, ese es el gran debate que podemos llevar. Ánimo, profesora, veo que Morfeo los está seduciendo de una forma literal y consciente. Ánimo por ahí, profesora Oralia, profesora Brenda, ánimo. Bien, entonces, aquí precisamente se habla de la curiosidad y la originalidad, es decir, lo que hacen los niños, según el profesor, dice que nada más transmiten algo que alguien más ha hecho, ¿no? Pero lo que se trata es que ellos mismos aprendan a utilizar sus propias ideas. Esa es la gran controversia que existe en esta modificación. Lo que él dice es que, ¿qué efectos ha generado en el cerebro de los niños? Que simplemente están reproduciendo lo que alguien más ha dicho. La cuestión es que lo que más han dicho esas personas no necesariamente es verdadera, ¿no? Como hay plataformas, el Rincón del Vago, tareas.com, ¿no? Profesoras, academia.edu, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, esa es la primera tesis. Voy rápido porque ya esto ya, eh, aquí está la argumentación, como les había comentado, deben estar alejados de la tecnología, ¿no? Es decir, lo que le preocupa al profesor es que los niños no pierdan de vista lo que es la vida donde ellos se desarrollan, la interacción, la humanidad en todo eso. Claro está que, como les había comentado, lo comenta muy bien ahorita el profesor Malpres, que la tecnología no sustituye al profesor, simplemente cambia su rol. Eso no se les olvide. La tecnología cambia simplemente el rol del profesor. ¿Qué rol tenía? Se habla de muchos roles. Uno de ellos es mediador. Ese es como uno de los roles que eh, lo comenta muy bien este profesor. Pero, por ejemplo, profesora Brenda, ¿tú crees que un niño debe de estar alejado de la tecnología o debe de empezar a utilizarla desde muy joven, pero con responsabilidad? ¿Qué opinas, profesora, de tus estudiantes? ¿Utilizan tecnología o no utilizan tecnología? Ay, pues estoy como en los dos lados, porque pienso que sí deben de utilizarla, pero como con límites, lo que ya Sí, venía yo mencionando, o sea, no dejar que ellos interactúen quizá más tiempo de que a lo mejor pudieran pasar, porque pienso que eso ya también se nos está volviendo como una adicción. sí, Y ellos ya como que sienten esa necesidad de que si no tienen la tableta o el teléfono ya no tienen con qué jugar. Por ejemplo, mis alumnos cuando salimos a jugar o tienen ellos ahí pues sus carruseles, un castillito, una resbaladilla y me dicen, maestra, ¿es que qué jugamos? Y ya yo les digo, no, pues pueden jugar a los atrapados, a las cebollitas, al lobo y les empiezo así a decir, bueno, no, es que eso ya lo jugamos. sí. Eso ya no. Entonces, como que ya su creatividad o imaginación como que está quedando muy limitada. Entonces, yo por eso diría que no es bueno que pasen tiempo con la tecnología, pero al mismo tiempo digo que sí, porque pues ya es el mundo en el que estamos. Entonces, no podemos como evitar el decirles no lo utilices, porque al final de cuentas es una competencia que a lo largo de la vida van a necesitar también para
desenvolverse. Entonces, si ellos no saben utilizar las herramientas, ¿cómo pretendo yo que sean alumnos competentes? Entonces, quizá pudiera ser que les diga, ok, sí pueden utilizarla, pero, no sé, por ejemplo, en la clase de computación o darles, no sé, quizá 1 hora al día, porque yo pienso que también los papás, lo mismo que les decía, ya, no digo que sean todos, pero sí en su caso, en la escuela en la que estoy, es la mayoría. Como tengo tanto trabajo, tengo que limpiar la casa o tengo que ocuparme de otras cosas, mejor te doy el teléfono, ahí quédate y ya, ¿no? O sea, no importa que estés viendo. O yo pienso que podrían utilizarla, pero creo que incluso ya hay plataformas en donde pueden interactuar ellos, como YouTube Kids y esas cosas. Entonces, ¿por qué no prestárselos, pero con esas plataformas, para que ellos no desvíen su atención a cosas que todavía no deben de conocer, por ejemplo? No sé. Totalmente, profesora Brenda. Hay cosas que no es necesario que, inclusive nosotros para los adultos, a veces no es bueno conocer. ¿Se acuerdan que les platiqué? Bueno, la profesora Brenda, aquí tus compañeras, el Internet también tiene como etapas, ¿no? Ya ves que se compara precisamente con un bloque de hielo cuando está sumergido, está arriba y demás. El Internet tiene etapas. Por un lado está lo que es el Internet superficial, donde interactuamos nosotros, enviamos por acá, y por otro lado está el Internet profundo, que se le llama la Deep Web, ¿no? Y, por ejemplo, para entrar a la Deep Web, los buscadores clásicos, por ejemplo, Mozilla, Google Chrome, Opera, etcétera, no, con esos buscadores no puedes entrar a la Deep Web. Tienes que entrar con otro buscador. No se los voy a decir, profesora, pero entras con otro tipo de buscador a la Deep Web. Y ahí que vas a encontrar lo prohibido en la web superficial, ¿no? Encuentras sin fin de cosas. Ese es el mundo que no deberíamos de conocer. Ese es el mundo que no debemos de conocer porque hay drogas, hasta sicarios, etcétera. Sí, hay hasta transmisión en vivo ahí. Imagínense nada más, sí, en efecto, dice la profesora Alia, totalmente, ¿no? Es decir, uno reflexiona bien y dice, bueno, a veces desaparecen niños, raptan personas, a veces las personas terminan en esas transmisiones en vivo ahí en la web profunda, donde se paga con una moneda electrónica, no se paga con dinero que tenemos nosotros, sino con el famoso Bitcoin, ¿no? Entonces, este tipo de moneda electrónica se paga ahí, ¿no? Es decir, todas las perversiones que está prohibido en la web superficial, en la internet superficial, ahí lo encuentras. Por eso lo dices bien, profesora Brenda, además tus demás compañeras, es importante no perderle vista que también, así como el Internet genera ciertas reflexiones, también va a generar también ciertas adicciones, así como hay adicciones también, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con esto? Y terminas, vean, a veces cuando entra, bueno, yo no tengo red social, pero cuando entra a la red social ya te pasó 2 horas, ¿no? También se encuentran muchos libros esotéricos ahí en la web profunda, libros esotéricos, videos muy extraños, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los buscadores tradicionales, no entran a la web profunda. Bien, profesora Cervantes, ¿querías comentar algo? Sí, de hecho, apenas no tiene mucho que en Netflix, me parece. Hay 2 películas. Una habla más o menos sobre eso. Se trata como de un chavo que crea como una plataforma en donde vende droga. Entonces, me imagino que se trata de lo de la Deep Web, porque como que siempre está en contacto con sus clientes, pero no conoce a sus clientes. O sea, él sí se encarga de hacer, ahora sí que los mandados, va y les deja la droga en algunos puntos. O sea, les dice, por ejemplo, ¿en qué lugar te encuentras, no? Y ya ellos le dicen, no, pues en tal lugar. Y les dice, ah, bueno, pero él ya conoce, o sea, como que ya conoce toda la ciudad. Es como una persona muy, muy inteligente. Pues conoce toda la ciudad y les dice, ok, ¿conoces la calle tal? No, pues que sí. Te voy a dejar el paquete en el buzón que está en la esquina tal y tú ahí me tienes que dejar el dinero a tales horas.
pero él se mete incluso hasta las cámaras que hay, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México. Así él, en la ciudad en donde están, se mete a las cámaras y él va viendo si ya le dejaron el dinero o no. Entonces él les dice, por ejemplo, no vas a dejar el dinero a las 10:30 de la noche, ¿no? Cuando ya no hay nadie, cuando lo deja. Y ya cuando ve que ya lo dejaron, él ya está cerca de la calle, pero le dice, yo te voy a dejar el paquete a las 11 de la noche, pero tú tienes que pasar por él hasta las 11:30. Entonces él a través de las cámaras va viendo si ya lo recogió, si dejó el dinero. Esa es una de las películas. Y entonces, pues sí lo encuentran porque se meten incluso, él se mete en problemas porque me parece que uno de ellos sí lo, no me acuerdo si es un policía que se mete con él, o sea, se mete justo a la Deep Web y empieza así a hablar con él. Entonces él le dice, no, ¿y qué productos me vendes, no? Y entonces él ya le empieza a dar así, ya tiene hasta incluso un catálogo adentro de la web en donde ellos pueden escoger qué tipo de droga, qué efectos causa, o sea, todo, 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 les pone todo. Y entonces él les pone incluso hasta el precio, ¿no? Por 30 gramos tanto, por 5 gramos tanto. Y entonces el policía le compra y se pone en contacto con él para empezar a ver cómo trabaja él. Y es como lo cachan, o sea, si llegan a su casa y lo agarran. Pero fue un trabajo así que tuvo el policía que estar por meses dialogando con él, comprándole cuando ni siquiera. Entonces compraba las drogas, se las llevaba como al FBI y ellos examinaban de qué estaban hechas las drogas. Pero este muchacho de cuenta que empezó comprándole a un dealer y ese dealer pues le daba drogas, se las probaba, veía para qué servían y luego él empezó como compró como su laboratorio químico para empezar a ver de qué estaban hechas, empezó a fabricarlas, o sea, empezó así como desde abajo y pues ganó así millones, millones, millones de dólares y el policía le decía, bueno, ya cuando lo agarraron y todo, le decían, bueno, ¿y qué hiciste con el dinero? O sea, ganaste demasiado dinero. Aparte era un chavito, la mamá ni siquiera se enteró nunca de que estaba vendiendo, o sea, de que fabricaba, siempre estaba encerrado en su cuarto y ahí viviendo con la mamá. Entonces, cuando lo agarran, pues la mamá se queda así como de, ¿por qué no? Y ya le dicen, no, pues es que su hijo se dedica a la venta y compra y aparte fabrica. ¿Cómo cree? No, él no hace nada de eso, que no sé qué. Entonces, cuando le abren su cuarto, no, pues la mamá se va de espaldas porque pues el chavo incluso hasta dejó la escuela, como le gustó el dinero fácil, pues ya voy a buscarla y Sí, profesora, me se la damos. parece que Es como un chavito, ¿no? O sea, el chavito se las ingenió y lo logró. Y luego hay otra igual en Netflix, pero trata sobre esto de cuando conoces a las personas ahora en, no me acuerdo cómo se llama la plataforma, que tiene citas por internet. Bueno, pues a Tinder. Se trata igual de un muchacho que se hace pasar por millonario, pero no, o sea, estafa a las mujeres y sale con una, con otra, y les roba hasta lo que no tienen. totalmente, profesora. Tomemos un pequeño recesito y ahorita venimos con este tema de esos riesgos que comenta el profesor en este libro, Implicar el cerebro reconectado. Ahorita nos vemos, profesora.